¿Por qué? El sufrimiento une. Entonces, de igual manera, el sufrimiento alguna vez Dios lo permite, porque Dios está purificando a la iglesia para traer a la iglesia a una dimensión de mayor identificación con Él. Cuando Juan estaba aquí en la isla de Patmos, él había tenido una identificación con Cristo a lo largo de quizá, podemos decir, unos 70 años, no sé a qué edad Jesús lo llamó. Pero pensemos que a los 20 años Juan fue llamado al ministerio. 70 años de relación personal con Cristo, los 3 primeros años y medio del ministerio, y luego ver a Cristo manifestado con poder y gloria, milagros, señales y tantas cosas, y las revelaciones que Jesús le daba a Juan, donde él escribió el evangelio que lleva su nombre, las 3 epístolas que encontramos aquí en la Biblia. Pero ahora tenía ya otro nivel de experiencia, como nunca antes la había tenido. Pero todo esto tiene que ver porque, hermanos, Dios permite algunos sufrimientos porque quiere llevarnos a un mayor nivel de experiencia. Qué triste hoy en día, hermanos, y esa es una cosa que lo vemos en todas partes del mundo. La iglesia de Cristo no está madura. La iglesia no se siente identificada con Cristo. Más la iglesia ahora se identifica con las ideas sociales, pero no con la idea de Dios a través de su palabra. Muchos se identifican con el estilo de vida de otras personas y no se identifican con el estilo de vida del Señor Jesús. Algunos se avergüenzan de llamarse cristianos, pero no se avergüenzan de andar con una pandilla de personas que no hacen nada. Algunos se identifican con las modas, pero no se pueden identificar con los valores del reino de Dios. Algunos se identifican con personas que andan en vagancia, con personas que están en algunos campos ocultos, oscuros, en actividades totalmente ilícitas, y no se avergüenzan de ello. Al contrario, pero ¿por qué nosotros como hijos de Dios? ¿Por qué no nos podemos identificar con Cristo? Por eso Dios algunas veces permite el sufrimiento, para que haya mayor nivel de compromiso y de identificación. Esto me recuerda haber leído años atrás el caso de una joven que cuando ella era una niña, su madre la rescató de un incendio. La niña fue preservada completamente, no tuvo ninguna quemadura, pero su madre, quemaduras muy graves. Su rostro quedó desfigurado. A raíz de que perdió su casa, perdió su negocio y perdió su salud, y por estar en el hospital por mucho tiempo, por tantas cirugías, ella tuvo que depositar a la niña en un orfanatorio. Y por mucho tiempo ella solamente podía escribirle algunas cartas cuando ya la niña podía leer. Y de vez en cuando llegaba a verla, ya a los años, por su pobreza no podía llegar hasta donde ella se encontraba. Pero cuando aquella niña cumplió 15 años, su madre la fue a buscar para gozarse con ella, celebrar que era un milagro que estuviera viva. 15 años y Dios la había rescatado del fuego, pero ella tenía las marcas en su rostro y en todo su cuerpo de ese rescate que ella hizo. Cuando su hija la vio, ella estaba rodeada de compañeritas ahí en la fiesta, pero ella se avergonzó de su madre. Dijo, no quiero que se vayan a burlar de mí, no quiero quedar mal. Así que cuando la madre se acerca a decirle, hija, Dios te bendiga, feliz año, feliz cumpleaños, ella le dijo, no la conozco, señora. Ella dice, hija, yo soy tu mami, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de mi rostro? Mira las cicatrices. Sí, pero usted no es mi mamá. Pero no es posible que no te acuerdes. Si yo te he contado, te he escrito tantas veces y tú me has conocido, pero ahora ¿por qué me desconoces? Perdone, señora, pero no la conozco. Y le dio la espalda y dejó a su madre llorando. ¿Sabe qué? Como cristianos a nosotros nos gusta identificarnos como hijos de Dios para recibir todo de Dios. Que me dé agua, que me dé techo, que me dé vestido, que me dé mis estudios, que me dé todo. Pero cuando es testificar de Él, identificarme con Cristo, que soy seguidor de Cristo, nos avergonzamos de las cicatrices de las manos del Señor. Nos da vergüenza. Por eso no evangelizamos. ¿Saben por qué muchos no evangelizan? No hablan de Cristo, porque no quieren identificarse con Jesús.
en el área de ser un siervo, un soldado de Cristo. Se identifican como hijos. ¿Por qué? Porque solamente estamos esperando recibir de nuestro Padre Celestial lo que nosotros queremos, pero no queremos dar. Y somos un pueblo, hermano, y lo digo en forma general. Lo veo, hermano, por todas partes, en nuestro país, fuera de nuestro país. La iglesia no es una iglesia madura, no es una iglesia que estamos comprometidos con las causas de Cristo. Algunos se avergüenzan de las cosas del Señor, se identifican más con las vulgaridades que otros hablan, y hablan de todas esas cosas, pero no pueden hablar la palabra de Dios. Para contar chistes colorados son fabulosos, pero no pueden contar ni siquiera un versículo de la palabra de Dios. Son personas que se sienten escandalizadas cuando los confrontan si es cristiano. Se sienten como que se sienten menos que nadie. Pero estas cosas, hermanos, no son saludables para la iglesia. Al contrario, son enfermedades de carácter espiritual. Por eso algunas veces Dios permite el sufrimiento, porque a través de sufrir por causa de Cristo hay mayor nivel de identificación. Nos comprometemos no solo como hijos, sino como soldados del Señor, para que después andemos en el Espíritu y después veamos, experimentemos cosas gloriosas que no hemos experimentado hasta el día de hoy en nuestra vida cristiana. ¿Cuál fue el propósito del sufrimiento de Cristo? Jesús, como sumo sacerdote, como rey de reyes y como profeta, tuvo una triple identificación en el sufrimiento. En el primer caso, para propiciar la salvación. Jesús sufrió en su cuerpo para que usted y yo tengamos vida y vida eterna. Jesús sufrió para vencer el reino de las tinieblas. Jesús sufrió para poder proclamar el reino de los cielos como profeta, anunciar las buenas nuevas. Cuando Jesús nos dice, cuando la palabra nos dice aquí claramente que nos identifiquemos con los sufrimientos, que seamos copartícipes de los sufrimientos de Cristo, significa que yo debo de introducirme en el proceso de esa experiencia preciosa de la salvación, de vencer el reino de las tinieblas por la fe en lo que Cristo hizo y de proclamar su reino. Y eso es lo que nosotros no queremos. Pero Dios, como Él sabe hasta dónde podemos nosotros llegar, Él tiene una isla para cada uno. Ustedes me dirán, hermano, ¿por qué ha venido con tan alegres nuevas este día? Hermanos, esta semana recién pasada me encontré con un hermano en Cristo. Omito el nombre de ese país porque ese país está bajo persecución, la iglesia, una de las ex repúblicas soviéticas. Por predicar el evangelio le llevaron a la cárcel 4 años. Bueno, una de tantas que he estado preso. Pero él dijo que cuando llegó a ese lugar, dijo, bueno, Señor, gracias, tú sabes por qué. Se ganó a todos los presos para Cristo en un contexto de persecución. Pero no solo eso, sino que todos los que se convirtieron al Señor, porque eran todos, hermano, hizo un seminario ahí, un instituto bíblico. Y cuando salieron, después de los 4 años, salieron graduados. Y después, hermano, todos ellos pastores y predicadores y evangelistas. Así que cuando salieron de la cárcel, fue un seminario intensivo del Señor ahí. Entonces él entendió por qué Dios había permitido estas cosas. Entonces cuando nosotros, hermanos, en este lado occidental, que queremos todo tranquilo, ay, que todo me lo den en la boca. No, a mí no, que por favor la manzana no, que me den puré de manzana, como un recién nacido. La iglesia, perdóneme, la iglesia aquí en todas partes y aquí entre nosotros también, somos unos niños espirituales. Hermano, no hemos crecido y madurado. ¿Y sabe por qué? Porque solamente me quiero identificar con Cristo como hijo, pero no como soldado. Entonces cuando vienen los sufrimientos, es decir, Dios permite por causa de identificarme con Él como hijo de Dios, entonces nosotros empezamos a renegar, nos sentimos mal y empezamos a protestar. Señor, ¿y por qué permites esto? Entonces es ahí donde el Señor dice, mira,